Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido a muchísimos de ustedes, a nosotros también, la verdad. Hablamos de Mert y Afra y sí, la noticia de hoy, 15 de enero de 2026, es verdaderamente impactante. Sabemos que muchos de ustedes son seguidores fieles de estos dos artistas, y por eso hemos decidido traerles todos los detalles y el contexto de lo que está sucediendo. Prepárense porque esto es algo que nadie se esperaba. Si son nuevos por aquí o aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme, con las noticias que les traemos, querrán estar al día. Así que, como les decía, la gran noticia que ha explotado hoy, 15 de enero de 2026, es sobre Mert y Afra. Y cuando decimos impactante no es una exageración. Ha habido rumores, especulaciones, incluso algunas teorías de conspiración circulando en redes sociales, pero hoy tenemos la confirmación oficial, y la verdad es que ha dejado a muchos con la boca abierta. Se trata de un giro en sus carreras y en sus vidas personales que nadie anticipaba. Vamos a desglosar todo esto. Desde hace meses, la relación entre Mert y Afra ha sido un tema candente. Su química en pantalla era innegable y su vida fuera de las cámaras, aunque privada, siempre generaba un gran interés. Se les veía juntos en eventos, se rumoreaba sobre una posible relación seria, pero nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos. Sin embargo, la noticia de hoy no se trata únicamente de su relación, aunque es un componente importante. Lo verdaderamente sorprendente es lo que ha sucedido con sus proyectos profesionales. Ambos estaban en la cima de sus carreras. Mert acababa de terminar de filmar lo que se prometía como su proyecto más ambicioso hasta la fecha, una producción internacional con un presupuesto astronómico. Afra, por su parte, estaba preparando su debut en Broadway, un sueño que venía persiguiendo desde hacía años y que finalmente se había materializado. Y aquí viene lo impactante: Mert ha decidido, de forma unilateral, retirarse por completo de la industria del cine y la televisión. Sí, han oído bien. Un retiro total. No se trata de un descanso temporal, ni de un cambio de enfoque. El comunicado oficial, emitido hace apenas unas horas, es muy claro al respecto. Mert Yılmaz ha decidido dar un paso atrás de su carrera profesional en la actuación para dedicarse a asuntos personales y explorar nuevos horizontes. Esto ha sido un verdadero terremoto. Imaginen a alguien en la cúspide de su éxito con un futuro brillante y prometedor, decidiendo de repente decir adiós. Las reacciones en redes sociales han sido inmediatas y masivas. Miles de fans expresando su incredulidad, su tristeza, e incluso su enojo. Muchos se preguntan qué ha llevado a Mert a tomar una decisión tan drástica. ¿Hay algo más detrás de estas palabras, asuntos personales? Y aquí es donde Afra entra en juego de una manera que nadie vio venir. Paralelamente al anuncio de Mert, se ha confirmado que Afra también ha tomado una decisión radical. Ella no se retira, pero ha decidido romper todos los lazos profesionales con el proyecto de Broadway en el que estaba trabajando. Su representante emitió un comunicado muy escueto: Afra Kaya ha decidido no continuar con su participación en El sueño olvidado por motivos imprevistos y personales. Esto es aún más confuso. Si Mert se retira por asuntos personales, y Afra rompe con su proyecto más importante por motivos imprevistos y personales, la conexión es demasiado obvia para ignorarla. La coincidencia temporal de ambos anuncios, que han salido casi al mismo tiempo, es lo que ha disparado todas las alarmas y las especulaciones. Las teorías son muchas. La más extendida y quizás la más plausible dada la magnitud de la noticia, es que esta decisión conjunta de Mert y Afra está intrínsecamente ligada a su relación. ¿Podría ser que ambos hayan decidido priorizar su vida personal por encima de sus carreras? ¿Han decidido empezar una nueva vida juntos, lejos de los focos y las presiones de Hollywood o de la industria turca? Algunos sugieren que podría haber un compromiso detrás de todo esto. Quizás planean casarse en secreto y vivir una vida más privada. Otros, más dramáticos, hablan de alguna crisis personal muy seria que los ha llevado a reevaluar sus prioridades vitales de una manera tan radical. No olvidemos que la vida de las celebridades, aunque glamurosa desde fuera, está llena de estrés, de sacrificios y de una constante exposición mediática que puede ser agotadora. Hay quienes especulan sobre posibles presiones externas.
Podría haber habido algún problema con los estudios de Mert, o alguna situación delicada en la producción de Broadway de Afra que los haya empujado a esta decisión. Sin embargo, la naturaleza de los comunicados, tan similares en su edad, sugiere más una decisión interna y consensuada entre ellos. Lo que sí es cierto es que su decisión tiene implicaciones enormes. Para Mert, significa el fin de una carrera que prometía ser legendaria. Sus películas eran éxitos de taquilla, sus actuaciones eran aclamadas por la crítica. El vacío que deja en la industria será difícil de llenar. Para Afra es un sacrificio aún mayor, ya que estaba a punto de alcanzar uno de sus mayores sueños. Romper con un proyecto de esta envergadura, especialmente en Broadway, es una decisión que se toma bajo circunstancias extremas. ¿Qué podría haber sido tan importante como para renunciar a ese hito en su carrera? Y aquí es donde el misterio se hace más profundo. Nadie está hablando de manera clara. Ni Mert, ni Afra, ni sus representantes están dando detalles adicionales. Esto deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Analicemos un poco las personalidades de Mert y Afra. Mert siempre ha sido conocido por ser una persona reservada, un poco hermética con su vida privada. A pesar de su éxito, nunca ha sido de los que buscan la atención fuera de sus proyectos. Afra, por otro lado, aunque profesional y enfocada, siempre ha mostrado una gran pasión por su arte y por los desafíos que éste implica. Verla abandonar un proyecto tan importante sugiere que la razón debe ser algo realmente significativo. La fecha de hoy, 15 de enero de 2026, quedará marcada en la historia de sus seguidores como el día en que todo cambió. Es un recordatorio de que a pesar de la imagen pública que proyectan, las personas detrás de los personajes son seres humanos con sus propias luchas, deseos y decisiones. ¿Qué significa esto para el futuro? Si bien Mert se retira, su legado en el cine perdurará. Sus películas seguirán siendo vistas y admiradas. Afra, por otro lado, si bien ha dado un paso atrás en este proyecto, es probable que, dada su juventud y talento, no se aleje de la actuación permanentemente. Quizás esta pausa le permita reencontrarse con lo que verdaderamente desea y volver con más fuerza. Lo que queda claro es que su vínculo, sea romántico o de profunda amistad y apoyo mutuo, ha sido lo suficientemente fuerte como para influir en decisiones de esta magnitud. Y eso en sí mismo es una historia digna de contar. Es un ejemplo de cómo las relaciones humanas, en su forma más pura, pueden ser un motor de cambios extraordinarios en la vida de las personas, incluso cuando esas vidas parecen estar perfectamente encaminadas hacia el éxito profesional. Quizás este sea un llamado de atención para todos nosotros sobre la importancia de equilibrar nuestras ambiciones profesionales con nuestro bienestar personal y nuestras relaciones. A veces las cosas más valiosas en la vida no son los aplausos del público, sino la conexión genuina con aquellos a quienes amamos. En resumen, la noticia impactante de hoy, 15 de enero de 2026, concierne a Mert y Afra. Mert ha anunciado su retiro total de la industria cinematográfica y televisiva por motivos personales, mientras que Afra ha decidido no participar en su proyecto de Broadway por circunstancias imprevistas y personales. Ambos anuncios, realizados casi simultáneamente, sugieren una conexión profunda y un cambio vital significativo para ambos, probablemente ligado a su relación o a una decisión conjunta sobre su futuro. Esta es una noticia que ha sorprendido y conmovido a miles de fans alrededor del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy para desglosar esta noticia tan inesperada y francamente tan intrigante. Sabemos que esto genera muchas preguntas y seguramente muchas opiniones. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta sorprendente decisión de Mert y Afra. ¿Creen que hay algo más detrás de estos comunicados? ¿Qué les gustaría que hicieran en el futuro? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.